Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Vázquez. Estamos aquí con el director de planta de Vic No Sabe Fallar, Rafael Ramírez. Esto con el fin de la tarea de la entregable número 2 de Big Data y proceso de las cosas. Es una pequeña serie de preguntas sobre la automatización de los procesos y comenzamos. ¿Cuál es la importancia sobre la automatización de los procesos en México? Hola Alberto, buenos días. La automatización en México inicia hace cerca de 20 años, poco más, poco menos. E inicia particularmente para la industria automotriz, porque era donde originalmente se tenía mucha complejidad para el manejo de piezas por el tamaño de las piezas. Empieza con robots muy grandes y empieza generalmente para hacer ensambles mucho más pesados para evitar lo que son lastimar a la gente, temas ergonómicos o temas de salud. Posteriormente la ciencia empieza a evolucionar y empezamos a tener tecnologías más accesibles, empezamos a entender que hay procesos que se pueden hacer más rápidos y esto genera un boom en lo que es la automatización. México es un país en el que la automatización está particularmente centrada en procesos muy particulares o procesos muy complicados. Es decir, son procesos en los que normalmente puede haber un riesgo para nuestro personal y entonces con la automatización evitas que ese tipo de cosas pasen hacia tu personal primero. Segundo, son máquinas, dispositivos o un conjunto de los dos que realmente lo que te ayudan es a mejorar tus procesos. Llámale eficiencia, llámale precisión, llámale velocidad y llámale sobre todo evitar tener daños o generar algún tipo de accidente a las personas. México es una fuente de mano de obra y México es una fuente para particularmente la industria automotriz. Si tú te ubicas en industria automotriz vas a tener una serie de robots que pasan por los diferentes procesos, particularmente los metalmecánicos, que es cuando tienes corte o tienes soldadura, y todos los otros procesos que son en especial que tengan contacto con químicos, es decir, todo el proceso de pinturas. Cuando nos vamos a otra industria, particularmente BIC, la parte de automatización la tenemos, como te lo comentaba hace unos minutitos, lo tenemos para evitar que nuestro personal tenga algún daño o alguna lesión física. Otros procesos de automatización no son necesariamente esos, no son necesariamente estar viendo brazos mecánicos o estar viendo robots. La automatización también va para la parte de motores. Cuando tú vas a la parte de motores, tú puedes evitar que no sepas en dónde parar, puedes evitar que tú no tengas el control de velocidades y puedes evitar que tú sepas cuándo acelerar, cuándo desacelerar. Es decir, si cambiamos un motor por un servomotor, eso se llama automatización. Si tú reemplazas un motor gigantesco por un motor más pequeño que te dé el mismo torque, que te dé mucho más precisión y que te dé el control de lo que tú necesitas, acelerar, desacelerar, frene o acelere en el punto que tú necesitas, o tenga parpadeos, depende de la secuencia que tú quieras, esa es la parte de automatización. El control de tus procesos y el control de las tareas que tú necesitas particularmente para un tipo de ensamble, para un tipo de movimiento que sea muy especial o muy repetitivo, es la parte de automatización. Entonces prácticamente estaríamos hablando que como un enfoque primordial sería la rapidez, seguridad de los procesos y seguridad del personal, por lo que son importantes estos procesos, ¿no? Así es. Entonces, ¿usted qué ventajas y desventajas considera que pueden generarse al implementar una automatización mayor? Ventajas. Ventajas es que puedes tener mucho más potencialmente velocidad en procesos, es decir, esto es igual a mayor producción, que esto no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque depende de tu tipo de proceso y depende de tu tipo de producto, que es lo más importante. Otra ventaja es que puedes hacer las modificaciones relativamente rápido por el simple hecho de estar haciendo programaciones por medio de un PLC. Puedes tener una parte de seguridad dentro de todo tu equipo para evitar que si tienes interacción con tu personal o si tu equipo está trabajando directamente alimentando piezas dentro de las máquinas o haciendo salidas o movimientos dentro solamente para alimentar piezas, tienes todos los sistemas de seguridad que te pueden ayudar para cortar en este caso energías y que tengas un problema de seguridad. El otro, ya a esta época en la que estamos ahora,
ya los procesos o los dispositivos de automatización son mucho más pequeños. Es decir, no es el tamaño que teníamos hace algunos años de robots, no es el tamaño de que teníamos hace muchos años de brazos electrónicos, por poner el nombre de brazos mecánicos. Son completamente diferentes. Entonces, otra ventaja que puedes es, dentro del mismo proceso de automatización, puedes correr diferentes modelos, en ocasiones cambiando solamente algunos jigs o lo que son algunos nidos o algunas bases, y solamente haciendo switch en la parte de lo que es el programa, depende del modelo que tú quieras correr. Desventajas, yo creo que a este tiempo todavía la automatización, depende del grado al que tú quieras llegar, no es costeable. Hay momentos en el que necesitas mucho más espacio para automatizar un proceso, aunque se hayan ido reduciendo los tamaños de algunos dispositivos o algunas tecnologías que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque necesitas jaulas que tienen que ir alrededor de esos sistemas, hablando de robots, hablando de brazos mecánicos. Cuando hablamos de automatización en el aspecto de reemplazar partes mecánicas y agregar partes electrónicas, es una ventaja más grande. ¿Qué te genera como desventaja? Que tú, si no empiezas a hacer una homologación de uso de ese tipo de tecnología en tus demás máquinas, te va a salir más costoso tu tema de refacciones. La otra desventaja es, es el conocimiento técnico. No es lo mismo el conocimiento técnico que teníamos el día de ayer para poder llegar y hacer una programación, aunque es mucho más accesible. ¿Por qué no es tan fácil? Porque tienes que integrar todos los sistemas de seguridad. Y los sistemas de seguridad pueden ser de tema físico, es decir, pueden ser barreras físicas, pueden ser cables, pueden ser simple y sencillamente una señalización para que no acceses a ese tema y te vas al otro grado, que son sensores, que son cortinas de seguridad. Todo eso no es tan fácil de manejar. Tienes que tener una persona que tiene que tener los conocimientos primero de cómo es la operación de tu equipo, cómo es la operación de tu proceso, y después entender si hay alguna interacción con alguna persona que tenga que estar haciendo alguna alimentación o un retiro de algunas piezas o alguna manipulación dentro de las partes. ¿Por qué? Porque depende del tipo de seguridad que tú quieras agregar. Si tienes barreras de seguridad, tienes que hacer el cálculo para saber cuál es la distancia mínima que necesitas para, si tú cruzas en este caso la barrera, tu equipo se pueda parar. Tienes sistemas que son cortinas de seguridad que tienen una función que se llama muting. Esa función de muting te hace el permisivo cuando tú necesitas interactuar con la máquina. ¿Qué es ese permisivo? Es que tú puedas interactuar con la máquina puede estar trabajando en una parte diferente a tu alcance que tienes al momento de estar interactuando. Si tú retiras tu mano, la máquina continúa su ciclo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú estás interactuando no hay partes en movimiento que te puedan lastimar. Si tú no sacas la mano, la máquina no arranca. Y la otra, tienes escáneres. Tienes escáneres que tú lo que puedes hacer es programar las zonas en la que tú vas a estar trabajando. Es decir, tienes una zona verde en la que no tienes necesidad de que el sensor te mande alguna señal de alerta. Tienes una zona naranja, que es una zona de trabajo, es decir, es un poco como el muting que te decía de las cortinas de seguridad. Tú puedes estar trabajando en esa zona, la máquina no va a trabajar, y tienes una zona roja. Cuando tú traspasas esa zona roja, ¿qué es lo que pasa? La máquina se debe detener de manera automática. Los conocimientos no son tan simples como el día de ayer, aunque la tecnología ha evolucionado y ahora son más friendly. Las situaciones, tienes que tener el conocimiento de qué es lo que va a estar haciendo tu máquina, cuál va a ser la interactuación que vas a tener con tu personal hacia la máquina y cuáles son los equipos o los periféricos que tienes que agregar para la parte de programación, y al agregar o quitar tecnología. No siempre tecnología te soluciona un problema. Exactamente, y es lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Usted considera que en México podamos crear procesos automáticos en este tiempo o todavía nos tome mucho más tiempo? En México, como te lo comentaba, por lo menos yo de la historia que te puedo comentar, de la poca experiencia que tengo en algunas empresas, automatización existe. La automatización existe. Si tienes la oportunidad de ir a una armadora, si tienes la oportunidad de ir a una procesadora de elementos, si tienes la oportunidad de ir a empresas que son diferentes a las que nosotros estamos, vas a ver tecnología a lo mejor un poco más grande, vas a ver tecnología
en la que la automatización, y regreso particularmente al tema de la industria automotriz, el peso que tienes de las piezas, el tamaño que tienes de cada uno de los componentes y sobre todo los procesos que necesitas no necesariamente te llevan a que tengamos una interacción total en automatización. Es decir, no sé si hayas tenido la oportunidad de ver algunas imágenes, algunos videos potencialmente en internet. Tú tienes robots que directamente toman las piezas metálicas que salen de las prensas automáticas y las mandan a otro proceso. ¿Por qué? Por seguridad para nuestro personal. Tienes robots o brazos mecánicos que toman las piezas, las mandan a conveyors que son aéreos y los pasan a procesos de pintura, en el que nosotros como personas no necesariamente podemos estar en contacto con ellos. La protección que debes de tener como personal es completamente en tu cuerpo, para cubrirte todo lo que es la superficie de tu cuerpo, es decir, utilizas un overall, traes mascarillas y aparte traes respiradores. En el caso del robot, lo que hace simple y sencillamente te pasa en esos procesos lo que son las piezas y tú puedes seguir trabajando. Automatización, soldaduras, automatización, movimientos precisos, automatización, piezas muy pequeñas, automatización, generar velocidades, automatización, tener procesos más seguros. La automatización en México existe. Lo único que de repente pudieras llegar a encontrar una situación diferente es el tipo de proceso, el tipo de familia. ¿Cuánta inversión estás dispuesto a tener? Si tienes ese capital para poder hacer las inversiones. Y el otro que sería el payback, es decir, tienes proyectos en los que en algún momento dado tú pudieras hacer una automatización, tienes que ver el cálculo del retorno de la inversión para poder en este caso saber si es una tecnología que se aplica a tu presupuesto, si es una tecnología que se aplica al proceso que tienes y si al final del día lo que te va a dar esta implementación de tecnología nueva o de automatización es lo que tú estás buscando para tu compañía o tu proceso o tu empresa. Muchas gracias. Creo que tocamos varios temas importantes del proceso en México y de nuestro proceso actual. De antemano te agradezco la entrevista y pues muchas gracias por estar aquí. Alberto, gusto, cuídate mucho, muchísimas gracias. Bye.